De Juan capítulo 10, para quienes nos acompañan hoy por primera vez, pues ya desde hace un buen tiempo, desde el año pasado, al menos creo que empezamos con el estudio del Evangelio de Juan, y lo que estamos haciendo es que nosotros vamos tomando porciones pequeñas, a veces algunas un poquito más grandes, pero en general vamos poco a poco con la intención de abarcar todo el Evangelio de Juan. ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de comprobar que lo que el Evangelio de Juan dice de sí mismo es verdad, como al final de cuentas todo lo que la Biblia dice acerca de sí misma es verdad. En particular, enfatizando el propósito que el autor Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona hacia el final del capítulo 20, cuando él dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Entonces nosotros no tenemos que adivinar el propósito del Evangelio de Juan. Está ahí dicho con claridad para nosotros. Nosotros vivimos desde ya hace muchos años una tendencia a buscar siempre un significado plural, relativista, donde lo que uno leyó para una persona significa una cosa, para otra persona puede significar otra. Bueno, es que esa es su lectura del pasaje. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad y reconocer que tal idea, aparte de que es poco sostenible a largo plazo, no es consistente con lo que, de nuevo, la Escritura declara. En particular, el Evangelio de Juan dice, esto fue escrito con un propósito, y es para que usted crea que Jesús es el Cristo. ¿Y con qué finalidad o qué implicaciones tiene que creer que Jesús es el Cristo? Bueno, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo tiene vida eterna. Y esto no es una afirmación vacía, es una afirmación plena. Cuando se dice que tiene vida eterna, nosotros también veremos, y será todavía más claro conforme avancemos en el Evangelio de Juan, que Jesús está hablando, sí, de vida después de la muerte, para siempre, con Él. Eso es tener vida eterna en Cristo. En particular, en el capítulo 10, el Señor Jesús inicia con una alegoría, donde Él se compara a sí mismo con dos elementos. Se compara con una puerta, como la puerta que da entrada a un rebaño, dando a entender que nadie puede entrar al rebaño. Entiéndase, nadie puede entrar al reino de los cielos si no pasa por Cristo. No hay otro camino, solamente Él. Pero mayormente Jesús se compara como el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No hay más de un buen pastor. El Señor dice, yo soy el único y buen pastor, el excelente pastor, el mayor y mejor pastor. Y al afirmar eso, Jesús está diciendo, yo estoy cumpliendo lo que Dios ya había anticipado siglos atrás por medio de los profetas. Esto es para ponerlos en contexto, todo esto que les estoy diciendo. Particularmente tuvimos una semana en la que el hermano Mariano explicó Ezequiel capítulo 34. Pudo haber sido muchos otros pasajes, pero en particular estudiamos ese, donde Dios prometía que un día iba a levantar un pastor como David. O de hecho dice que les iba a levantar a David. Y Jesús viene y dice, yo soy ese pastor que Dios había anunciado. Yo soy el que voy a atraer a la que está extraviada. Yo soy el que voy a buscar a la que está perdida. Yo soy el que voy a vendar a la perniquebrada. Jesús está atribuyendo a sí mismo entonces esta figura mesiánica. Él está diciendo, yo soy aquel prometido de la descendencia de David. En ocasiones, Él lo llega a decir con términos como estos, ¿verdad? Alegóricos. En otros, Él llega a decir, como vimos en Juan capítulo 8, que antes de que Abraham fuera, Él ya era, dando a entender que no era una persona ordinaria. Sin embargo, por más que nos ha parecido a nosotros que Jesús ha hablado con términos muy claros, el Evangelio de Juan nos muestra a nosotros cuán grande es la grandeza de la incredulidad humana. Y es lo que leemos a partir del versículo 22. Dice así,
celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús ha hablado de sobra para mostrar que es el Cristo. Y sin embargo ellos estaban todavía negados a reconocerlo como tal. Pero en este pasaje no solamente vamos a ver nosotros cuán grande es la incredulidad humana, sino también que vamos a comprobar nosotros cuán segura es también la salvación que Dios da en Cristo. Porque uno debe preguntarse, bueno, si esta es la condición humana, que no crea las palabras de Cristo, ¿cómo en última instancia puede ser el pecador salvo? También lo vamos a leer en estos versículos. Hoy estudiaremos de los versículos 22 al 28. Dice el versículo 22 que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Cuál fiesta es esta? Bueno, realmente la fiesta que se entiende aquí, que se estaba celebrando, tenía que ver con una rededicación, podríamos decirlo más bien. Para los que les gusta tener algunos datos históricos, en el año 168 a.C., un hombre llamado Antíoco Epífanes profanó el templo en Jerusalén. Esa profanación, por ejemplo, incluyó un evento muy reconocido, donde él básicamente puso un cerdo en el altar. Pero no solamente eso, mató a muchos judíos, los vendió como esclavos. Realmente fueron actos atroces los que este hombre cometió. En eso, o esto propició lo que se conoce también como la revuelta de los macabeos. Y esta fiesta de la dedicación, pues, hace alusión a esto, como a esta recuperación del templo después de esta profanación que había ocurrido. Y esto, entonces, es lo que se tiene aquí en mente. Si nosotros nos devolvemos a Juan capítulo 7, versículo 2, nosotros recordamos otra fiesta que Juan nos ha mencionado. ¿Y cuál fiesta fue esta? La de los tabernáculos. Entre estas dos celebraciones, la fiesta de los tabernáculos y esta fiesta de la dedicación, hay aproximadamente 2 meses de diferencia, o un mes. Puedo que esté equivocado con el dato, me entró ligeramente la duda, pero el punto es, hay un tiempo de diferencia. Y entonces, es posible que lo que estamos leyendo aquí en el versículo 22 es un discurso posterior a cuando Jesús explicó la alegoría de él siendo el buen pastor. Y no obstante, fue bastante cercano, porque como veremos, el Señor Jesús sigue todavía recordándoles a ellos esa alegoría del buen pastor. Entonces, esta es la fiesta que se está dando, y adicionalmente Juan además nos da otro detalle, nos dice que era invierno, dando a entender que posiblemente ese día estaba cayendo alguna lluvia y que por esa razón Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En ese pórtico, o sea, según la extensión que tenía esa sección del templo, había para guarecerse, en este caso, de las inclemencias del tiempo, en particular de la lluvia. Entonces no es casualidad que Jesús estuviera ahí buscando entonces protegerse de la inclemencia del tiempo. Este pórtico de Salomón además es llamado de esta manera porque, según el historiador Josefo, ese pórtico como tal sí era original incluso de la primera construcción del templo que había hecho Salomón. Si alguien quiere leer más de los detalles de ese templo, pues puede ir al primer libro de Reyes, en capítulo 8. El punto es que el Señor estaba ahí. Este pórtico, si ustedes luego leen el libro de los Hechos, pues también ahí va a salir a relucir el pórtico de Salomón. Hay una fiesta en particular que se está celebrando. Jesús está ahí. No es casualidad que esté ahí. Y siendo una fiesta que, aunque no convocaba a muchas personas, sí convocaba su público. Y por eso, una vez más, aparecen los judíos para rodearle. Aquí debemos entender que fue rodeado en general por los judíos, no solamente los líderes religiosos, sino por los judíos en general, y vienen y lo confrontan con esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos tendrás con esta expectativa? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros en ascuas? O sea, nosotros realmente queremos saber, ¿es usted el Cristo? O sea, la pregunta, en un sentido, uno puede ver la intensidad con que lo están haciendo. Si usted quiere identificarse más con lo que aquí están ellos haciendo,
Yo me imagino que cada uno puede recordar algún momento en que usted realmente quería saber algo, usted sabía cuál era la persona que lo sabía, pero la persona todavía no le quería decir. Pero ¿y cuándo me va a decir? Usted sabe la información. ¿Cuánto tiempo me va a tener así? Dígame. Dígame usted, Jesús, ¿es usted el Cristo? Si es así, ¿por qué no lo dice abiertamente? Había un interés. Ellos realmente querían confirmar. El asunto es, ¿estaban realmente dispuestos a reconocerle como tal? Porque, como les digo, a veces con palabras un poco más, podría decir uno, menos claras, en el sentido de como una alegoría, diría uno, bueno, sería que la alegoría no la entendieron, porque de hecho, ¿verdad? El Señor Jesús tiene que explicar la parábola. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, el Señor la explica. ¿Por qué? Porque el versículo 6 nos dice que ellos no entendieron lo que les decía. Y sin embargo Jesús la explicó, no fue que les dijo la alegoría y se fue. Él la explicó. Pero está bien, consideramos que algunos escuchan, ¿no? Vieras que él estaba hablando de una puerta de las ovejas y que el que entrare por él sería salvo y que él iba a dar la vida por las ovejas. ¿Y qué significa eso? Quizás algunos podían alegar que no lo entendían, pero en otros casos realmente el Señor llegó a decir muy claramente que Él era el Cristo. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 4. Juan 4, 25. ¿Qué leemos aquí? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero notemos, ¿a quién se lo está diciendo? A una mujer samaritana. No se lo está diciendo a un judío. Juan capítulo 9. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. En este caso sí se lo dice a un judío, él pertenecía a la sinagoga, por eso fue expulsado. Pero solo se lo dijo a un hombre. ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? No, el Señor sí llegó a decir abiertamente quién era Él. Pero a la vez también nos muestra que Él se revela a quien Él quiere. Él se revela a quien Él quiere. No era una mayor virtud jamás en la mujer samaritana, porque nosotros sabemos que el pueblo judío ni siquiera estimaba a los samaritanos. Ciertamente tampoco estimaban a este ciego, ¿verdad? Era un mendigo. Y cuando lo vieron con la vista, la alegría de los judíos nunca apareció como qué bueno que ahora ves, sino ¿quién le devolvió a usted la vista? ¿Quién le hizo eso? ¿Cómo que ese hombre no es de Dios? Y por no reconocer que esa obra había sido hecha, de parte de Dios por Jesús, a quien Él había enviado, no escucharon esta revelación que el Señor le dio a una sola persona, a este ciego de nacimiento. A él sí le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y la respuesta la conocemos y él dijo, creo Señor, y le adoró. El Señor se revela a quien Él quiere. Muchas personas pueden escuchar las mismas palabras, de hecho es lo que está pasando esta noche. O sea, todos aquí están escuchando las mismas palabras. Pero ¿cuál es la razón al final de que algunos salgan diciendo o que pudieran salir diciendo qué bueno, qué bendición fue escuchar hoy todo esto acerca del Señor, de su salvación, de su obra, y para otros simplemente fue una meditación más, dejando de lado obviamente el mensajero? Limitémonos solamente a lo que ese mensajero hubiera dicho, a las palabras, en la medida que éstas fueron fieles a la Biblia. ¿Cuál es la razón? De que más bien incluso alguien pudiera salir diciendo, cada vez estoy más convencido de que el cristianismo eso es una patraña. Eso no es verdad. Eso es para lavarle la cabeza a las personas. ¿Por qué respuestas tan diferentes a un mismo mensaje? Bueno, aquí usted lo tiene presente. Hay personas que
por más que han escuchado, parece que nunca es suficiente para confirmarles a ellos de que realmente Jesús es quien dice ser. Jesús lo ha dicho con suficiente claridad, de muchas maneras, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Pero como les mencionaba al inicio, este pasaje nos muestra con gran claridad cuán grande es la incredulidad humana. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y vean lo que Jesús les respondió: os lo he dicho. Esa es la respuesta. O sea, se les está dando. Díganos abiertamente que usted es el Cristo. Ya se los he dicho. Y no creéis. Y no creéis. O sea que en un sentido general podemos decir, lo que ustedes han escuchado de mí ha sido suficiente para que, como otros que lo escucharon particularmente en esa revelación personal que el Señor hizo, ustedes también creyeran que yo soy el Cristo. Yo se los he dicho, pero no creen. Y vean además lo que el Señor añade: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y abundantemente también hemos visto milagros en el Evangelio de Juan que nos muestran que parece que para las personas no es suficiente lo que ocurría. De nuevo, o sea, es que uno hace el repaso y uno dice, qué extraño, o sea, hay un milagro que ocurre y en vez de ir a la fuente de aquel que hizo el milagro, lo que hacen es cuestionar al que hizo el milagro. El paralítico, que estaba esperando que las aguas se movieran. ¿Quién te hizo eso? Porque lo hizo en un día de reposo. El ciego de nacimiento. ¿Pero cómo es eso que usted ve? Llamen a los padres. ¿Es cierto que su hijo nació ciego? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Cuestionando constantemente. ¿Es este verdaderamente el Cristo? O todavía más sorprendentemente, en la alimentación de los 5,000. Conservan a Juan capítulo 6. O sea, estos hombres estuvieron dispuestos ¿a qué? A hacer de Jesús un rey. Pero entendiendo Jesús, Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Eso ocurrió justo después de que ellos vieron, pero ¿cómo este hombre con unos pocos panes y peces alimentó a esta multitud? Vamos a hacerle rey. Jesús se escabulle. Lo buscan al día siguiente. Y esto es lo que ocurre. Dice Juan 6:27. Esto es Jesús hablando: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estuvieron a punto de hacerle rey. Pero ahora viene Jesús y dice: yo soy el enviado por Dios, crean al que Él envió. No necesitamos más obras. Y sin embargo, uno va avanzando y uno ve que se van acumulando obras y señales milagrosas que perfectamente autentican a Jesús como el enviado de Dios. Ha cambiado el agua en vino, ha sanado el hijo de un noble, le ha devuelto al paralítico para que pueda caminar, le ha dado la vista a un ciego. Y si seguimos avanzando, luego veremos que resucitará a un hombre que tenía 4 días de fallecido. Y estos son los milagros que, limitándome a lo que Juan nos está contando. Y el Señor se los dice: yo se los he dicho, y además las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es que no es solamente lo que yo digo, porque el Señor, de nuevo, está planteándolo de esta manera. Está bien, consideramos que es que no basta que aparezca un hombre y diga: yo soy el Hijo de Dios. Pero no el Hijo de Dios, entiendan, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Y cómo le cree uno? El Señor está diciendo: aquí están las obras, estas son los testigos. Y no una obra, varias obras. Más adelante el Señor les va a preguntar: ¿y por cuál de estas obras me van a apedrear? Sí, la razón por la que algunos no creen es sencillamente porque, como pecadores que somos,
nuestro corazón es demasiado duro para no creer. Y cada quien voluntariamente rechaza el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Cristo lleva esto a un nivel superior al mostrar que la incapacidad humana para creer no solamente es porque cada uno es responsable por su incredulidad, sino que también hay una prescripción divina que establece que en efecto solo unos van a creer. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entendamos la cláusula. Porque no son de mis ovejas. O sea, el Señor está diciendo que la razón por la que ellos no creen, y podemos con seguridad afirmar que la razón por la cual en general los que no creen, es porque no son ovejas del Señor. O dicho de otra manera, si usted ha creído en Jesús como el Cristo, es porque usted es una oveja del Señor. Eso es todo lo que, o sea, si nosotros entonces recordamos la alegoría del buen pastor, fue lo que el Señor estuvo diciendo. Las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce quiénes son sus ovejas. Las ovejas no se iban a ir detrás de un extraño. ¿Por qué? Porque ellos saben reconocer la voz de quién es su pastor. ¿Qué es lo que sucede realmente en la salvación? En lo que podríamos nosotros llamar ese momento en que una persona puede reconocer y decir, yo sé que he sido salvado por el Señor. Lo que ha pasado es lo siguiente, que al escuchar la predicación del Evangelio, que al escuchar la Biblia siendo expuesta, la voz, como yo les decía, que está escuchando no es en última instancia la de ese mensajero humano que está diciendo algo. Lo que está escuchando es realmente la voz del pastor, la voz de Cristo que le está diciendo, venga a mí y crea. Pero esa voz que llama es una voz particular. Algunos le llaman el llamamiento particular. Es decir, yo estoy aquí llamando de manera general a todos aquí a que la Biblia, y como les dije, el Evangelio de Juan particularmente, es suficiente para que usted crea que Jesús es el Cristo. Pero yo sé que no todos creen que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es así? Bueno, porque aunque hay un mandamiento para anunciar a toda persona que crea en Jesús, en última instancia los únicos que escuchan son aquellos que son las ovejas de Él. ¿Cuándo ocurre esto? Yo no lo sé. Ocurre en maneras distintas en la vida de cada persona, que son ovejas. En ese sentido podemos decir que cuando una persona cree, ha sido esa oveja que andaba descarriada, que ahora vuelve al redil. El Señor no está diciendo aquí que para creer en Él usted tiene que transformarse en oveja. No está diciendo conviértase en oveja para que entonces ahora sí escuche mi voz. No, el Señor está diciendo, solo hay unos que son ovejas y esos son los que escucharán. En un momento diferente en la vida de cada persona. Pero el momento que usted escuchó era porque usted estaba ya extraviado. Pero como les digo, es diferente en la vida de cada persona. Unos estábamos, por decirlo de alguna manera, más extraviados que otros, más hundidos en el fango del pecado, pero pecadores al fin y merecedores de la ira eterna de Dios igualmente. Porque eso es lo que hay que entender de lo que el Señor está diciendo. Al Señor le ha placido darme unos para que atiendan a mi voz, para que cuando escuchen mi voz que llama, vengan a mí. ¿Es esto injusticia de parte de Dios de que solo unos al final escuchen la voz de Cristo? No. ¿Por qué? Porque como les decía, todos nosotros somos pecadores que merecemos la ira eterna de Dios. Y todos nosotros, escuchando la predicación del Evangelio, lo hemos rechazado en algún momento o en varios momentos de nuestra vida hasta que llegó ese llamamiento particular que abrió el oído espiritual y usted dijera, no, yo tengo que atender a esa voz. Esta es la voz de mi pastor.
Una parábola muy familiar es la de Lucas capítulo 15. El hijo menor que ha pedido la herencia de su padre va y lo desperdicia todo. Y él está en esa vida desperdiciada. Pero ¿qué ocurre con la vida de este hombre? Bueno, llega un momento en que dice así, literalmente, volviendo en sí. De nuevo, él volvió a donde pertenecía. Siempre había sido, como les digo, tratando de mezclar un poco estas dos figuras, estas dos alegorías y parábolas, que el Señor llama y entonces uno cae en cuenta que el camino que estaba siguiendo era el camino de la perdición. Pero vino la voz de Cristo para rescatarme. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor lo está diciendo entonces bastante claro. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y vean que este pasaje está delimitando claramente quiénes son. Mi Padre que me las dio. O sea, es que esas ovejas han sido dadas de parte de Dios Padre al Dios Hijo. Ven entonces que no es un asunto como dice, y como hago yo para meterme en ese grupo. Es que no es eso lo que el Señor está diciendo, como esfuércese por ser oveja. No, lo que el Señor está diciendo es, si usted me escucha es porque es mi oveja. Y si no me escucha es porque no es mi oveja. Así de claro, así de tajante. Por otro lado, alguno dirá, pastor, entonces, ¿qué seguridad puede tener uno en esta vida? ¿Cómo sé yo realmente que soy oveja de Cristo? ¿Cómo sé yo que no estoy como engañado, que realmente he entendido bien y que yo estoy pensando que realmente estoy siguiendo a Cristo y no lo soy? Porque, o sea, el Señor está diciendo, Él ya tiene unas ovejas y ya son. ¿Y cómo sé yo que realmente soy una oveja de Cristo? ¿Cómo sé yo que realmente no me voy a extraviar en el camino? ¿Cómo sé yo que habiendo creído no me apartaré? Por eso les digo, este pasaje no solamente muestra la grandeza de la incredulidad, resalta sobre todo cuán grande es la certeza de la salvación que Cristo da. ¿Qué leemos nosotros aquí? Mi Padre que me las dio, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sepa bien esto. Si usted ha escuchado verdaderamente la voz de Cristo, Cristo le está diciendo a usted, no perecerá jamás. Cristo le está diciendo a usted, nadie las arrebatará de mi mano. Y todavía si alguien pensara, ¿será posible que alguien pueda arrebatar de la mano de Cristo? Viene el Señor y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un doble candado, un doble seguro, podríamos decir. La mano de Cristo y la mano de Dios. Claramente Dios es espíritu, no tiene un cuerpo. Pero el Señor está hablando de manera que nosotros podamos entender. Es como que ustedes estuvieran, que alguien tendría primero que ser capaz, por decirlo así, de quitar la mano de Dios y luego quitar la mano de Cristo para finalmente poder poner sus garras sobre las ovejas. Cristo no puede perder lo suyo. Dios no puede perder lo que ha querido darle al Hijo. Pero pastor, eso no me responde todavía a la pregunta. Está bien, el Señor está diciendo que las ovejas están en las manos de Él y están en las manos del Padre. ¿Cómo sé yo que soy oveja del Señor? Bueno, el Señor ha dado unas pistas aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sigue usted al pastor? ¿Está siguiendo usted a Cristo? Este pasaje, como les digo, no está excluyendo la responsabilidad humana. El Señor la está afirmando con toda claridad. Yo les he dicho que soy el Cristo y no creen. Ustedes son los responsables por no creer. De la misma manera le está diciendo a los que son ovejas de Él, ustedes escuchan mi voz y me siguen.
Sería bastante iluso de una persona decir, yo soy oveja de Cristo, y no hacer caso a lo que Cristo dice. ¿Dónde está entonces el fundamento de la seguridad de esa persona? Aquí Cristo lo está dando. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Sigue usted a Cristo. Pastor, todavía no estoy completamente convencido. ¿Qué es seguir a Cristo? Eso suena muy bonito, yo lo escucho muchas veces. ¿Qué es seguir a Cristo? Porque no es como que Cristo esté aquí en persona y que Él esté caminando y yo estoy detrás de Él. ¿Qué es seguirle a Cristo? Bueno, eso es algo que el Señor Jesús dijo constantemente, ¿verdad? El que no me sigue a mí, ¿verdad? No tendrá vida eterna. El que no toma su cruz, se niega a sí mismo y me sigue, no tendrá vida eterna. ¿Qué significan esas palabras realmente para nosotros? Bueno, resulta que seguir a Cristo, cuando Él habla de ser su discípulo, significa que es todo aquel que precisamente está dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Es todo aquel que está dispuesto a someterse a Cristo como el maestro y uno siendo el aprendiz. Ese es el significado más esencial de la palabra discípulo, el que aprende. Cristo es el maestro, lo que Él diga, yo lo hago. Por eso les digo, ¿quiere usted entonces una prueba de cómo puede usted saber de que realmente está andando como se supone que una oveja de Cristo anda? Anda en obediencia a lo que el Señor dice. Sí, los creyentes desobedecen, pecan, pero en general lo que caracteriza sus vidas es una resolución inquebrantable de decir, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. El Evangelio de Juan, de hecho, lo mostrará muy claro al final, cuando Pedro, después de haber negado a Cristo, sencillamente vio que no tenía dónde más acudir. Cuando Cristo se presenta en la playa, nadó para ir tras él. ¿Por qué? Porque Pedro era consistente con las palabras que le había dicho el Señor antes. Señor, ¿y a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El cristiano reconoce en última instancia, yo no tengo a más quien ir. Yo solo tengo a uno que me dice verdaderamente palabras de vida. Esas son las palabras que yo he escuchado. Entonces, cuando yo digo que si ha escuchado la voz de Cristo, yo no estoy hablando de aquí algo meramente emocional, aunque ciertamente cada uno puede reconocer momentos donde sus emociones, gozo, amor por Cristo es tangible. Usted dice, yo sé que he sentido esto por el Señor, pero particularmente estoy hablando de que usted escucha al Señor y dice, esto es lo que yo voy a hacer. A Él es el que voy a seguir. No tengo a quién más acudir. Él es verdaderamente mi refugio, es mi única esperanza de salvación. Yo sé que si me presentara solo delante de Dios, yo tendría ninguna esperanza de ser salvo, porque solamente merezco la ira eterna. Pero hubo uno que pagó por mí, el pastor que dio la vida por sus ovejas. Y yo tengo mi esperanza de que soy una oveja de Cristo, que cuando Él fue a la cruz murió por mis pecados. Por eso es que es un consuelo saber de que Cristo no murió simplemente por morir en la cruz, sino que murió específicamente por los suyos. El buen pastor su vida da por sus ovejas. La oveja entonces escucha, pero no solamente escucha, sino que sigue. Y el Señor da aquí entonces esas bellas promesas que acompañan a esto que Él ha dicho. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no solamente se termina ahí. El Señor dice, y yo conozco mis ovejas, y yo les doy vida eterna a mis ovejas. Y yo me aseguraré de que nadie arrebate mis ovejas. Nadie, ningún salteador, ningún ladrón, ningún mal pastor será capaz jamás de quitar a una sola oveja del rebaño de Cristo. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, lo sabemos que es así porque Jesús lo afirmó de esa manera. ¿Qué fue también lo que les dijo en Juan capítulo 6? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, y ya podemos saber quiénes son estos que le fueron dados, las ovejas, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es sencillo. Crea en Cristo, tiene vida eterna. Y Jesús le está diciendo a usted, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Pero antes de eso el Señor dijo, todo aquel que cree es porque ha sido dado por el Padre. Y todo lo que el Padre me da, yo no lo voy a perder. Hay círculos evangélicos que lamentablemente han cedido y proclaman de que la salvación se puede perder. Pero afirmar tal falsa enseñanza es estar dispuestos a decir entonces de que hay alguien capaz de arrebatar a alguien de las manos de Dios y de Cristo. ¿Está dispuesto usted a afirmar de que Dios no tiene el suficiente poder para guardarle hasta el final? Eso no corresponde con las palabras de Pablo en Filipenses. Estoy persuadido de esto. El que comenzó la buena obra, la terminará. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Bueno, usted puede saber que es salvo porque las obras que usted hace le dan testimonio. Son obras consistentes de alguien que sigue a Cristo. Pero sobre todo usted sabe que es salvo por lo que otro hizo por usted. O sea, mi esperanza al final no descansa solamente en el hecho de que, sí, sé que soy salvo porque yo sigo a Cristo. Pero ¿le ha seguido incondicionalmente? Bueno, no. Entonces, ¿cuál es su esperanza? Bueno, que el que me salvó es más poderoso que mis propias debilidades y mi propio pecado. Si dependiera de mí y de cada uno de ustedes que profesa ser salvo, si dependiera realmente de nosotros, tengamos por seguro que nosotros sí echaríamos a perder la salvación. Pero Cristo aquí ha dado una palabra de aliento para sus ovejas. Nadie jamás las va a arrebatar de mí. Descanse en eso, de que el que has salvado es realmente un Salvador poderoso. Pero tenga este consuelo, no como el plan B, cuando las cosas están mal, sino lo que usted diariamente recuerda, como el Evangelio en su propia vida. Soy salvo por lo que Cristo hizo, y por lo que Él hizo, yo le serviré a Él. Por lo que Él hizo, yo viviré para Él. Mi esperanza está primeramente en que mi Salvador es más fuerte que Satanás, que la muerte, que los falsos maestros, que todo. Pero también de que la obra que Él produce en uno es tangible y que yo puedo ver en mi vida que realmente le estoy siguiendo. Que hoy le amo más que ayer. Que hoy estoy más dispuesto realmente a que mi vida sea enteramente para Él. No ha sido perfecto, no ha sido sin tropiezos, pero ciertamente sí ha sido con progreso. Cada día yo sé que estoy más cerca de estar con mi buen pastor por la eternidad. ¿Es esa su esperanza? ¿En dónde radica? De nuevo, no salga de esta noche pensando, entonces es que como yo no sé que puedo ser oveja. No, hay manera de saber si el Señor realmente le ha llamado. Pero también salga convencido de que si una vez más no presta atención a este mensaje, la respuesta de Cristo que le dio a estos judíos sigue siendo vigente. Yo les he dicho que soy el Cristo y no creéis. Si usted no cree, usted es responsable por su incredulidad y tendrá que dar cuentas por ella en el día del juicio. Oremos.